Veamos un proceso del que ya habíamos hablado brevemente. Tenemos el hidrógeno que reacciona con el nitrógeno para producir amoníaco. Recuerden que esta es una de las reacciones más famosas en la historia de la humanidad, es una de las más importantes. Entonces esto lo tenemos, todos están en estado gaseoso. Ahora sabemos que efectivamente todos participan del equilibrio. Lo que necesitamos en este momento es balancear la ecuación. Entonces tendríamos que, se requerirían 3 moles de H2, se producirían 2 de amoníaco y vamos a tener entonces esta estequiometría, ¿cierto? Vamos a tener que una mol de N2 reacciona con 3 de H2 para producir 2 de amoníaco. Ahí está balanceado, ¿sí? Ok, ahora sabemos que si tenemos la ecuación de equilibrio, ahora podemos escribir la expresión de la constante, que será igual entonces a la concentración del amoníaco elevado al cuadrado por la concentración de NO por la concentración de H2 elevado al cubo. ¿Sí? Ya esta parte la tenemos bien dominada. ¿Cómo puede cambiar la presión de un sistema? Bueno, ahora los cambios de la presión solamente aplican para especies en estado gaseoso. Ya no cambiamos presiones parciales de especies acuosas. Entonces, las alteraciones que se hacen en términos de la presión tienen 3 condiciones que se deben cumplir. Solo afecta, la primera de estas es que solo afecta especies en estado gaseoso, ¿cierto? Los cambios en la presión solamente afectan especies gaseosas. Esto es razonable. Fíjense que una de las características que define a los gases es la compresibilidad. En realidad, cuando se aumenta la presión frente a los sólidos y a los líquidos, no cambian de manera apreciable. Por tanto, si la presión aumenta o disminuye para sólidos o para líquidos o para especies en estado acuoso, pues no va a ser determinante, mientras que los gases sí se ven afectados de una manera muy importante. Otra condición importantísima que tienen los cambios de presión es que solo afectan cuando involucran un cambio de volumen. ¿Cierto? Cuando involucra un cambio de volumen. De resto no vamos a considerar los cambios de presión, ya vamos a ver por qué. Cuando involucra un cambio de volumen. ¿Qué es lo que ocurre? Si estamos hablando de un sistema gaseoso, decíamos ahora que lo que define ese sistema precisamente es la compresibilidad, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos aquí, vamos a suponer que tenemos un globo, esa presión en el globo puede cambiar si reducimos el espacio, ley de Boyle, ¿sí? Si lo que nosotros hacemos es disminuir el volumen, cogemos el globo y comprimimos el aire solamente en una parte y logramos liberar una parte del globo, aquí efectivamente está aumentando la presión, ¿cierto? La presión aumentará, por supuesto. Recuerden que aquí tenemos que la presión es igual a las moles por la constante de los gases por la temperatura respecto al volumen. Obviamente, en la medida en que disminuyo el volumen, lo que va a hacer es aumentar la presión, ¿cierto? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad que tengo es que se aumente el volumen del recipiente que contiene el gas, y pues los gases ideales efectivamente se considera que como tal no tienen un volumen que corresponda. Por eso son gases ideales. El volumen entonces se considerará como el del recipiente que los contenga. Entonces nosotros podemos aumentar, fíjense que si esto fuera una jeringa, puedo aumentar el volumen o disminuirlo, como nos explica la ley de Boyle, y eso hará que se module la presión, pero en relación con el volumen. ¿Cómo más se puede aumentar la presión o disminuir la presión sin que involucre un cambio de volumen? Hay una forma particular, y es que, por ejemplo, podríamos aumentar la presión de este sistema si se inyecta acá otro gas. Vamos a suponer que inyectamos helio o argón o qué sé yo. Vamos a inyectar un gas inerte. La presión total del sistema es igual a la sumatoria de las presiones parciales. Si estamos hablando de este sistema particular,
entonces tendríamos que la presión total de este sistema sería igual a la presión parcial del NH3 más la presión parcial que esté ejerciendo el H2 más la presión parcial que esté ejerciendo el N2, y en este caso si estoy adicionando y de esta manera se modula la presión, pues tendría que aquí podría aumentar la presión del sistema si agrego un gas inerte. Los gases inertes o cualquier especie que no esté involucrada en el equilibrio no afecta al equilibrio. Entonces no está cambiando la relación de las presiones parciales de los gases involucrados en el equilibrio. Por tanto, si se aumenta la presión total del sistema, porque se está inyectando una especie que no participa en equilibrio, este no hace que se altere el sistema. La característica fundamental de los gases es la compresibilidad. La diferencia que tienen los gases frente al estado sólido y líquido es que se dejan comprimir. Hasta ahí estamos claros. ¿Recuerdan la ley de Boyle? ¿Sí? Una jeringa, imaginen una jeringa, quítenle la aguja para que no lo imaginen tan doloroso. Ponen la jeringa, ¿sí? Y fíjense que el émbolo puede desplazarse y vemos que efectivamente la presión aumenta cuando disminuye el volumen. La relación que tiene, pues Boyle encuentra que la presión es inversamente proporcional al volumen. A menor volumen, mayor presión. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí? Ok. Entonces, esa presión, como estamos viendo los cambios de presión en el sistema, si vamos a alterar la presión, estamos diciendo que cuando la presión se altera, afecta al sistema, es decir, solamente afecta a los sistemas que cumplen tres condiciones. La primera condición para que el cambio en la presión, la alteración en la presión, haga que el sistema en equilibrio se mueva, ¿sí? Se reacomode, es que todas las especies que están afectadas por la presión son las especies en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque los sólidos y los líquidos no se dejan afectar de manera apreciable por la presión, ¿sí? Si nosotros tenemos un sólido, incrementamos la presión, pues no se deforma, mientras que los gases sí son muy afectados por la presión, ¿sí? Solamente se afecta el sistema en equilibrio, solamente se altera cuando el cambio en la presión involucra un cambio en el volumen. Hay dos formas de aumentar la presión en un sistema. Vamos a pensar solo en aumentar. Entonces, yo puedo aumentar la presión en el sistema si disminuyo el volumen. Disminuyendo el volumen aumenta la presión por la relación que tienen inversa. Pero hay otra forma de aumentar la presión del sistema que no involucra un cambio en el volumen. ¿Cómo es? Puedo introducir otras especies que suman a la presión total del sistema. Efectivamente, aquí la presión ha cambiado, ha aumentado. Y puede aumentar mucho. Pero las otras especies que no hacen parte del equilibrio no participan de esta reacción, por tanto, el equilibrio no se modula. Esto es equivalente a que estamos en un paseo y aquí están jugando fútbol y allí están nadando, ¿sí? No importa que aquí estén haciendo goles, esto no va a afectar a los que están nadando, ¿sí? Los que están en su juego particular ahora no van a tener ningún problema si de pronto por fuera de la piscina viene uno a coger el balón, ¿sí? Puede ser que aumente la concentración temporal al lado de la piscina, pero el juego como tal que está ocurriendo acá no está siendo afectado por el que viene. Lo que ocurre con esto es que estas especies no participan del equilibrio, por tanto no cambian la expresión. ¿De dónde sale este valor? Entonces ahora vamos a pensar que lo estamos viendo en función de la concentración, aunque sean gases, pero vamos a plantearlo en función de la presión. Entonces tendríamos que Kp es igual a la presión parcial que ejerza el NH3, esto elevado al cuadrado, respecto a la presión parcial del N2, por la presión parcial del H2 elevado al cubo, ¿cierto? Ahí tenemos la expresión. Estaremos en equilibrio siempre que este valor no cambie. Y la proporción de la presión parcial de estas especies no cambia cuando entra una especie que no hace parte de esta expresión. Por eso los gases inertes que entran al sistema aumentan la presión total, pero no afectan la posición de equilibrio. No se va a tener que mover el equilibrio, ¿sí? Y la tercera condición, entonces ya tenemos solamente gases, ¿ya te quedó claro? Sí, señora. Solo cuando involucra un cambio en el volumen, y tiene otra condición particular, y es que solamente
Afecta a los sistemas en los que las moles que hay en productos, el número de moles de productos es distinto al número de moles de reactivos. Vamos a ver qué es lo que ocurre con eso. Esas son las tres condiciones que debe reunir. Solamente afecta a los sistemas en los que el número de moles de productos es diferente al número de moles de reactivos. Lo que ocurre es lo siguiente, vamos a considerar aquí otro sistema particular. Volvamos a esta reacción que habíamos planteado hace un momento de la síntesis de iodo de hidrógeno. Todo el sistema gaseoso, ¿sí? Fíjense que tengo 2 moles en reactivos. Está claro que tengo 2 moles en reactivos. Y tengo 2 moles en productos. El número de moles es igual. Cuando un sistema que ya cumple por lo menos estas 2 condiciones, ¿sí? Cuando un sistema que está en equilibrio es sometido a un aumento en la presión, de manera general, cuando aumenta la presión, el sistema evolucionará hacia el lado de la ecuación, hacia el lado de la reacción que tenga menor número de moles. Cuando aumenta la presión, entonces evoluciona hacia el menor número de moles. Cuando disminuye la presión, pues hace lo contrario. Fíjense que decimos que el principio de Chatelier explica en qué dirección evoluciona el sistema, y el sistema evoluciona para minimizar el efecto de la alteración a la que está siendo sometido. Entonces, cuando disminuye la presión, evoluciona en la dirección que corresponda hacia el mayor número de moles. ¿Qué pasa? Cuando aumenta la presión en el sistema lo que hace es responder tratando de disminuir la presión. Menor número de moles hace menos presión, ¿sí? Entonces, cuando se aumenta la presión, el sistema evolucionará hacia el lado de la reacción en la que se presente menor número de moles, porque la presión está estrechamente relacionada con la concentración, ¿sí? Entonces, donde tenga menor concentración va a tener menor presión. Lo que está buscando el sistema es aliviar la presión a la que el estrés a la que ha sido sometido. Evolucionará entonces hacia el menor número de moles. Si disminuye la presión, lo que intenta el sistema es aumentar esa presión para volver a llegar al estado de equilibrio. De nuevo, como en el caso anterior, fíjense que en cualquiera de estas 2 situaciones lo que vamos a tener es que el cociente, en este caso, en función de la presión, se va a distanciar de la constante. Entonces ahora va a cambiar el cociente en función de la presión, va a ser diferente a la constante en función de la presión. Por tanto, el sistema responderá de tal suerte que se pueda volver a igualar este valor. En este caso ya no podemos decir que cuando se aumenta en este lado irá en tal dirección, no podemos predecir la dirección porque siempre dependerá de la ecuación como la estemos presentando. En este caso particular, fíjense que tengo una diferencia de moles entre los productos y los reactivos. Para este sistema, los cambios en la presión se tienen que estudiar en función de una reacción en particular, no como la concentración, ¿cierto? En este caso, ¿qué ocurre? Si aumenta la presión, ¿qué ocurrirá con el sistema? ¿Cuál será la respuesta del sistema? Irá hacia productos, porque menos moles hacen menos presión, irán hacia productos y terminarán aumentando la presión parcial de los productos, ¿cierto? Esa será la respuesta que veremos al final. Obviamente, hacen menos presión 2 moles que 4, por tanto el sistema se desplazará en la dirección que haya el menor número de moles para compensar este cambio al que está siendo sometido, ¿sí? Si en este sistema particular disminuye la presión, pues la reacción vendrá en sentido inverso para que más moles hagan más presión y compense la situación que tiene. Pero, y por este tipo de reacciones, es que se cumple esta tercera condición, es la siguiente. Fíjense que si en este sistema aumentamos la presión, ¿qué pasa con el sistema? ¿En qué dirección toma? La misma presión hacen 2 moles aquí que acá. Como en este caso, las moles de productos son iguales a las moles de reactivos, en este caso el sistema no ganaría nada, no ganaría mayor estabilidad desplazándose.
porque en ambos lados tendrá la misma presión en ese caso, entonces no se afecta. Si las moles no son de gases, no se afecta porque no corresponde, o sea, no son afectadas por la presión, y solamente se afecta cuando involucra un cambio de volumen. Vamos a hacer entonces el ejercicio 66, que resulta muy interesante para este propósito. Nos resulta muy interesante porque si bien lo vamos a trabajar en función de la concentración, fíjense que lo que está cambiando es el volumen. Productos iguales a los de reactivos. ¿Cuántas moles tengo en reactivos? Y en productos, esa. Ok, ya tenemos definido entonces esto de manera clara y nos dice que tenemos una ecuación en equilibrio en la que A se descompone para formar B y C, que dice, cuando el sistema llega al equilibrio a 200 grados centígrados, se encuentra que las concentraciones de A son 0,30 molar y la concentración de B y C es 0,25 molar. Aquí es importante que subrayen dentro de su ejercicio que esto es lo que nos define cómo se va a plantear el cálculo. Estas condiciones que nos están dando en este momento son de equilibrio. ¿Qué quiere decir que son de equilibrio? Porque es tan importante tener en cuenta que son de equilibrio. Bueno, porque si son de equilibrio, ahora entonces yo puedo decir que Kc es igual a la concentración de B por la concentración de C respecto a la concentración de A. Y si ya tengo los valores de equilibrio, ahora puedo hallar el valor de la constante. Entonces tendría que esto es igual a 0,25 elevado al cuadrado respecto a 0,30. Y ahora ya tengo el valor de la constante en principio. Ese valor de la constante nos da 0,21. Ya tenemos entonces el primer dato que es bien importante. Dice, si el volumen del recipiente en el cual el sistema se halla en equilibrio se duplica súbitamente a la misma temperatura, ¿cuáles serían las nuevas concentraciones de equilibrio? Otra vez, si el volumen del recipiente en el que está este equilibrio se duplica súbitamente a la misma temperatura, ¿qué ocurrirá? ¿Cuáles serán las concentraciones que tenemos en el equilibrio? ¿Qué ocurre con la concentración si el volumen se duplica? Se vuelve la mitad. Si todavía tenemos dificultad en eso, no hay ningún problema. 0,30, entonces diremos que en este caso la concentración de A son 0,30 moles. ¿Sí? Esto es concentración, son 0,30 moles en un litro de solución, ¿cierto? Si ahora ya no tengo 0,30 moles en un litro, sino en 2 litros, porque se aumentó el volumen, ¿sí? Al doble, se duplicó. Entonces tengo 0,30 moles que estaban en un litro, ahora las tengo en 2 litros. Vemos cómo efectivamente se vuelve la mitad, ¿sí? Pues esto puede ser que dicen, bueno, pasa de 2 a 3 y esto les va a servir si lo tienen claro para hacer los cálculos. Y la concentración de B, que será igual a la concentración de C. Fíjense que si estamos hablando de un volumen que se duplica, súbitamente podemos pensarlo en términos de un sistema gaseoso. Es muy fácil en un sistema gaseoso aumentar el volumen, duplicarlo. Sin embargo, lo podemos manejar en términos de concentración sin dificultad porque los conceptos son similares, ¿sí? Por manejar la concentración, aunque estemos hablando de gases. En este caso tendríamos 0,25 moles, que en este caso cuando se duplicó el volumen, por eso lo estamos poniendo en 2 litros, porque se duplicó el volumen, ahora tenemos que la concentración es 0,125. Vamos a trabajar, esto fue lo que ocurrió cuando se duplicó el volumen. Con este ejercicio en particular, me llama la atención que cuando les sale en el parcial, duplican el valor y lo ponen como la respuesta y ya. Siempre me llama la atención eso. Una vez que cambia la condición, ya no está en equilibrio. Estos valores de que son, ya no son de equilibrio. Puede que sí, puede que no, no sé, pero es una nueva condición. Entonces, en el nuevo inicio que se tiene, bueno, en el nuevo inicio lo que vamos a tener acá es que de A tengo 0,15 molar y de B y de C tengo 0,125. Y en este caso, definitivamente, necesito saber hacia qué lado de la reacción voy a restar. Si resto en reactivos o resto en productos, ¿cómo sé a qué lado resto? Cociente. Necesito hallar el cociente con estos nuevos valores, entonces ahora tengo que esto es
0,125 elevado al cuadrado respecto a 0,15, y con eso ahora ya voy a tener el valor del cociente que nos da 0,10, ¿no? Ok, bueno, yo tengo aquí este dato, esto sí nos dará 0,10. Muy bien. De nuevo, entonces lo que hacemos es comparar el cociente con la constante. Teníamos el valor de la constante 0,21, el valor del cociente 0,10. Vemos que el cociente es menor que la constante, por tanto la reacción irá en sentido directo. Muy bien. Listo, si va en sentido directo, ahora ya sabemos dónde restar. Entonces tendríamos menos x más x y más x. Y tenemos la nueva condición de equilibrio y ahí terminamos de hacer el cálculo sin ningún problema, ¿cierto? Entonces esta es la nueva condición de equilibrio, y en esa nueva condición de equilibrio lo que tenemos es que esto será 0,15 menos x, 0,125 más x y 0,125 más x. Como el valor de la constante no ha cambiado, porque cuando cambia la presión, sabemos que la constante también es independiente de los cambios de presión, la constante permanece constante, ¿sí? La constante permanece, no se altera por los cambios en la presión, entonces ya sé que aunque se haya cambiado la presión del sistema, la constante permanece igual. Ahora digo que la constante, a partir de esta expresión, que tiene un valor de 0,21, será igual entonces a la concentración de B y de C, que es 0,125 más x elevado al cuadrado respecto a la concentración de A, que en el equilibrio ahora es 0,15 menos x. ¿Cómo se resuelve? Entonces llevamos este término acá, resolvemos este término y ahora vamos a quedar con una expresión de la forma ax cuadrado más bx más c, que es igual a 0. En este caso particular, los términos de la cuadrática dan entonces 1 x cuadrado, 0,46x, obviamente este 1 pues no irá, menos 0,46x, no más, menos 0,0155, que es igual a 0, se resuelve por cuadrática y ahora tenemos los valores de x, que el valor de x correspondiente, el correcto es 0,03. Ya toca que ustedes hagan la cuadrática y confirmen pues que les dé ese valor. Ya tenemos entonces el valor de x que se reemplaza en esta expresión y tenemos cuál fue la nueva condición de equilibrio que se alcanzó ya en estas condiciones. La otra posibilidad que tenemos en este mismo ejercicio, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguien quiere que le repita alguna parte? Lo que hacemos de aquí en adelante ya es lo que sabemos hacer. Se asume el sumario de la reacción, se llena en esa condición. Todo lo que necesitamos saber es que una vez que se altera la condición de equilibrio, ya no estamos en equilibrio, ¿sí? Es probable que no hayamos quedado en condición de equilibrio. En cualquier caso, se toma como concentraciones iniciales. ¿Qué ocurriría si cuando ocurre el cambio volvemos a quedar en condición de equilibrio? Bueno, pues cuando resolvamos el cociente vamos a tener el valor de la constante, estamos en el equilibrio, ¿sí? Pero habrá que hacer, habrá que demostrar que estamos en el equilibrio. Muy bien, la otra posibilidad que hay en el mismo ejercicio es que el volumen no se duplique, sino que el volumen se vuelva a la mitad. ¿Qué ocurre cuando el volumen súbitamente se vuelve la mitad? La concentración se vuelve el doble. Pueden hacerlo también, dice que frente al 1, ¿cierto? Entonces, si el volumen se reduce a la mitad, ¿qué va a ocurrir con esto? Bueno, entonces tengo las mismas 30 moles, dice que en función de A, no en función de B, ¿cierto? Entonces, ponemos a la condición de A y ahora, si el volumen se reduce a la mitad, lo que ocurrirá con la concentración es que se duplica, porque ahora ya en lugar de tener 1 litro tengo 0,5 litros. Entonces la concentración se va a duplicar y se plantea de la misma manera. Ya estos datos corresponderían al nuevo inicio, se halla de nuevo el cociente, se determina si el cociente es mayor o menor que la constante para definir a qué lado de la ecuación se resta, a qué lado de la ecuación se suma, se establece la nueva condición de equilibrio
se despeja X y ya sabemos entonces qué ocurrirá con esas concentraciones en ese caso.